49 millones. Esa es la cantidad aproximada de casos de sepsis que ocurren cada año en todo el mundo. Y de esos casos, pues cerca de 13 millones terminan en la muerte. Es una cifra que de verdad te deja helada cuando la analizas. Totalmente. Digo, te deja helado. Son 13 millones de vidas perdidas. Pero creo que lo más aterrador no es solo la magnitud del problema, sino lo increíblemente difícil que es detectarla a tiempo. O sea, a menudo esta enfermedad se esconde a plena vista hasta que, pues, ya es demasiado tarde. Exacto. Y esa dificultad radica en la naturaleza misma del problema médico. A ver, la sepsis no es un virus o una bacteria específica que tú puedas rastrear fácilmente en un microscopio y decir, ah, aquí está. No es como buscar el virus de la gripe humano ante una infección. Imagina que el sistema inmunológico, en su desesperación absoluta por combatir a un invasor, entra en pánico total y termina atacando al propio organismo. Fuego amigo, digamos. Exactamente. Fuego amigo, pero a nivel celular masivo. Esto provoca que los órganos comiencen a fallar en cascada, uno tras otro. Y ahí, el reloj empieza a correr en contra de la supervivencia a una velocidad alarmante. ¡Qué locura! Pues hoy vamos a explorar el nuevo manual de estrategias que los médicos están usando en primera línea para cazar a este asesino silencioso. Nos vamos a sumergir en las directrices internacionales de 2026 de la campaña Sobrevivir a la sepsis. La idea de este análisis a fondo es entender exactamente cómo la medicina está cambiando radicalmente sus tácticas basándose en los datos más recientes. Y un detalle fundamental de estas nuevas directrices, algo que le da mucha gravedad a este documento, es que condensan años de investigación global real. No es teoría de laboratorio. Hay más de 60 expertos de 23 países involucrados. Wow, un esfuerzo masivo. Sí, y por primera vez hay una participación enorme de países de ingresos bajos y medios. Esto asegura que estas tácticas no solo funcionen en un hospital de lujo con recursos ilimitados, ¿sabes? Claro. Tienen que funcionar en salas de urgencias reales en todo tipo de entornos y países. Y a ver, vamos a desglosar esto desde el principio. El primer gran desafío que mencionan los documentos es precisamente esa carrera contra el reloj, de la que hablabas. En la medicina tradicional, pues uno se imagina un proceso como muy paso a paso, ¿no? Un médico evalúa, pide un análisis de sangre, el laboratorio se toma su tiempo y horas después alguien llega y administra un medicamento. Así era antes. Pero parece que con la sepsis, ese enfoque tan secuencial y relajado es prácticamente una sentencia de muerte. Totalmente. Ese modelo tradicional cuesta vidas, así de simple. Por eso, el cambio más radical y urgente que recomiendan es la implementación de programas de mejora de calidad y la creación del código sepsis. Código sepsis. Ajá, o equipos de respuesta rápida enfocados específicamente en esto. O sea, cuando se sospecha de sepsis, el hospital no llama a un especialista para que pase a ver al paciente más tarde en su ronda. Se activa una alarma, un protocolo, donde un equipo multidisciplinario llega a la cama del paciente de forma simultánea. A ver, es decir, están adaptando el modelo de los equipos de pits en la Fórmula 1. Me encanta esa analogía, sí. El auto entra, y no es que un solo mecánico revisa las llantas, se va y luego viene otro a revisar el motor. No, todo el equipo salta al mismo tiempo, cada uno con una tarea específica súper coordinada para devolver el auto a la carrera antes de que todo explote. Esa es la imagen exacta. Al lado de la cama tienes a alguien asegurando una vía intravenosa, a otro extrayendo sangre, otro conectando y preparando los monitores vitales. Todo ocurre a la vez porque la ventana fisiológica para evitar el fallo orgánico irreversible es minúscula. Pero claro, para que ese equipo de Fórmula 1 entre en acción, alguien tiene que encender la alarma primero, ¿no? Y aquí es donde las fuentes señalan un debate fascinante sobre qué herramientas usar para dar el aviso. Mencionan que los hospitales están abandonando un sistema de alerta temprana famoso llamado QSOFA en favor de otros como News2 o Muse. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿qué veía el QSOFA que estaba mal? A ver, el problema con QSOFA no es que estuviera mal per se, sino que su enfoque era demasiado tardío. QSOFA es excelente para predecir si un paciente ya está gravemente enfermo o en un riesgo altísimo de morir. O sea, te dice,
este paciente se está muriendo. Exacto, pero tiene una sensibilidad bajísima para detectar la sepsis en sus fases iniciales, cuando apenas empieza. Por lo tanto, produce muchos falsos negativos. Si tú esperas a que la herramienta QSOFA dispare la alarma, el paciente ya está cayendo por un precipicio. No tienes tiempo de actuar. Ya entiendo. En cambio, sistemas de alerta como News2 evalúan una red mucho más amplia de signos vitales y lo hacen simultáneamente. Miden la frecuencia respiratoria, los niveles de oxígeno, la presión arterial, el pulso, la temperatura, incluso el nivel de conciencia. Claro, detecta las sutilezas antes del colapso total. Exacto. Capta esos pequeños desajustes. Quizás el pulso está solo un poco elevado y la respiración es ligeramente más rápida. Individualmente, a lo mejor no parecen gran cosa para un médico ocupado, pero el algoritmo dice, cuidado, este patrón completo indica que una tormenta enorme se avecina. Y esto nos lleva a un escenario crítico que las directrices subrayan muchísimo. La atención prehospitalaria. Las ambulancias. Se busca que los paramédicos usen estas mismas herramientas estándar de detección en la calle para notificar al hospital antes de que el paciente siquiera cruce la puerta de urgencias. Es vital. Ganar esos minutos en el trayecto salva vidas. Es genial en teoría, pero me surge una duda sobre la logística diaria en un hospital. Digo, si implementamos estos sistemas que son tan hipersensibles tanto en el hospital como en la calle, ¿no corremos el riesgo de activar este famoso código sepsis con demasiada frecuencia? Imagino al personal médico sufriendo una fatiga de alarmas tremenda y agotándose. Es un punto súper válido y es un riesgo muy documentado en la medicina. Es el cuento del pastorcito mentiroso, ¿no? Si la alarma suena 100 veces y 90 son falsas, a la 100ª vez el personal camina en lugar de correr. Exacto, se vuelven insensibles. Pero, y aquí está el panorama general. Los datos de grandes ensayos recientes nos muestran otra realidad. Por ejemplo, el inmenso ensayo SCREEN, que evalúa más de 60,000 pacientes. Sus resultados demostraron que activar estas alertas tempranas salva vidas de manera muy consistente e incluso salva la vida de pacientes que, al final, resulta que no tenían sepsis. Espera, ¿cómo es eso posible? Si al final no tienen sepsis, ¿por qué diablos les beneficia que suene la alarma de sepsis? Porque los sistemas como News2 en realidad detectan el deterioro fisiológico general. Si la alarma suena y todo este equipo de respuesta rápida llega a la cama, puede que descubran que el paciente no tiene una infección. A lo mejor está sufriendo una hemorragia interna oculta o una falla cardíaca que no se había diagnosticado. ¡Oh, wow! Sí, la intervención temprana los estabiliza de todos modos. El beneficio de tener a un equipo completo evaluando a un paciente que se está descompensando supera por mucho la molestia logística de las falsas alarmas de sepsis. Eso tiene muchísimo sentido. El equipo llega rápido, punto. Pero a ver, una vez que están ahí, al lado de la cama del paciente, ¿cómo confirman realmente a qué se enfrentan? Digo, hoy en día tenemos escáneres para absolutamente todo, tenemos relojes inteligentes que nos dicen cómo dormimos. ¿No existe simplemente una prueba rápida de laboratorio? Algo que le saque sangre, lo metas en una máquina y la pantalla diga, sí, esto es sepsis o no, es solo un resfriado muy fuerte. Híjole, cómo quisiéramos que existiera eso. Pero la biología humana rara vez es tan binaria. La sepsis no se puede confirmar ni descartar con un solo biomarcador mágico. No hay una prueba de embarazo para la sepsis, digamos. Ya veo. Ahora, es verdad que las directrices de 2026 analizan avances tecnológicos que son asombrosos en lo que llamamos diagnósticos de respuesta del huésped. Hay herramientas nuevas que usan inteligencia artificial como el MDW, que mide cómo cambia físicamente el tamaño de ciertos glóbulos blancos bajo estrés. Increíble. O el IntelliCEP, que evalúa la deformabilidad de las células, es decir, cómo los glóbulos blancos literalmente se estiran y cambian de forma cuando están luchando contra una infección grave. Suena a ciencia ficción pura. O sea, medir la elasticidad y lo blanditas que están las células en tiempo real. Lo es fascinante. Analizan hasta expresiones genéticas complejas. Pero lo fascinante aquí es que incluso con toda esta inteligencia artificial avanzada, estos algoritmos solo categorizan el riesgo del paciente. Te dicen riesgo bajo, medio o alto. No imprimen un papel con un diagnóstico definitivo. ¿Te dan una probabilidad nada más? Exacto.
Y todo esto nos lleva a una conclusión súper contundente en estas nuevas guías. El juicio clínico integral del médico sigue siendo irreemplazable. Ver el color de la piel del paciente, entender su historial, evaluar el contexto completo de la familia. La tecnología es un apoyo vital, sí, pero no es un sustituto del instinto clínico. Entonces, si ese instinto del médico dice esto es sepsis, imagino que la prioridad número 1 es identificar qué bacteria específica está causando todo este caos para poder atacarla con el medicamento correcto. ¿Simplemente sacan sangre y ven qué crece ahí en el laboratorio? Básicamente sí. A eso se le llama hemocultivos. Y las pautas de 2026 son extremadamente meticulosas sobre cómo deben recolectarse. Idealmente, y antes de dar cualquier antibiótico, se deben extraer 10 mililitros de sangre por cada tubo y hacerlo de 2 sitios anatómicos diferentes. Espera, ¿por qué de 2 sitios distintos? No basta con un piquete en el brazo. Es por seguridad, para evitar confusiones por contaminación. A ver, nuestra piel está cubierta de bacterias inofensivas todo el tiempo. Si la aguja arrastra accidentalmente una de esas bacterias de la piel hacia la muestra de sangre, el cultivo en el laboratorio dará positivo, pero será un positivo por un microorganismo que no es el que está matando al paciente. Ah, un falso culpable. Exactamente. Al tomar muestras de 2 brazos distintos, por ejemplo, si la misma bacteria peligrosa crece en ambos frascos, sabes con total certeza que está circulando por todo el torrente sanguíneo, y no es solo un polizón que se coló desde la piel. Es una estrategia de verificación cruzada. Muy inteligente. Pero al principio del análisis mencionamos que estas directrices están diseñadas para funcionar en todo el mundo, no solo en hospitales de primer mundo. Sacar múltiples muestras, usar tantos tubos, requiere materiales, requiere mucha capacidad de laboratorio. ¿Qué pasa en un entorno de bajos recursos, en un hospital rural, donde quizás solo tienen una aguja y un tubo disponible para ese paciente? Ahí es donde las guías de 2026 brillan por su pragmatismo. Indican claramente que, si los recursos son escasos, extraer un volumen adecuado de sangre mediante un solo pinchazo sigue ofreciendo una excelente posibilidad de detectar el patógeno. Básicamente te dicen, es mejor una muestra bien tomada que ninguna. Hacerlo mejor con lo que se tiene. Sí. Y además, históricamente los hospitales gastaban muchísimo dinero cultivando bacterias anaeróbicas de rutina. Esas son las que viven sin oxígeno. Así es. Las nuevas normas aclaran que, dado que la inmensa mayoría de las bacterias que causan sepsis en la sangre necesitan oxígeno para vivir, se puede prescindir por completo de esos frascos especiales anaeróbicos a menos que el médico tenga una sospecha clínica muy, muy fuerte. Claro, un ahorro gigante. Gigante. Eso ahorra recursos críticos, dinero que el hospital puede usar en cosas urgentes como antibióticos o fluidos. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque veo un conflicto logístico evidente en el proceso. O sea, encontrar a la bacteria y sacar la sangre requiere tiempo. Hay que preparar el brazo, esterilizar, buscar una vena buena, sacar los 10 mililitros, pero ¿qué pasa si el paciente está frente a ti y su presión arterial está colapsando en ese preciso instante? El médico debe detenerse a buscar una vena perfecta para el cultivo y, por ende, retrasar los antibióticos. No, jamás. Y esa es la línea roja que las directrices marcan con absoluta claridad. La regla fundamental es esta. Nunca se debe retrasar la terapia antimicrobiana vital si el paciente está hipotenso. La supervivencia del paciente siempre, siempre prima sobre conseguir la muestra perfecta para el laboratorio. Incluso si eso significa que vas a arruinar la prueba de sangre por darle los antibióticos primero. Exacto. Hay estudios que muestran que administrar antibióticos antes de sacar la sangre reduce la posibilidad de identificar a la bacteria en el cultivo en un 38%. Es un costo altísimo para el diagnóstico, sí, pero demorar el tratamiento en un paciente cuyo sistema circulatorio está fallando, eso aumenta drásticamente el riesgo de muerte inminente. Así que primero estabilizas la vida, luego te preocupas por investigar al patógeno. ¡Wow! Decisiones de vida o muerte en segundos. Y hablando de estabilizar, entremos a los mecanismos físicos de lo que está sucediendo en ese momento. Cuando los órganos empiezan a fallar en la sepsis, entiendo que a menudo es porque la presión arterial cae en picada, ¿no? Y la sangre simplemente no llega a los riñones o al cerebro. Pero, ¿por qué ocurre esta caída de presión tan repentina? Es una reacción en cadena fascinante y súper destructiva.
La inflamación sistémica masiva, esta respuesta exagerada del cuerpo, hace que los vasos sanguíneos hagan dos cosas letales. Primero, se dilatan enormemente, se ensanchan. Y segundo, se vuelven muy permeables. Se vuelven como una manguera llena de microperforaciones. Se sale el agua. Se sale. El líquido vital de la sangre comienza a filtrarse hacia los tejidos circundantes, fuera de los vasos. El resultado es catastrófico. Te quedas sin suficiente líquido dentro de los vasos sanguíneos y además los vasos en sí son demasiado anchos para mantener cualquier tipo de presión. Entonces la sangre pierde toda la fuerza para circular. Y para contrarrestar esto, el primer paso clínico siempre ha sido bombear líquidos de vuelta al paciente por vía intravenosa, como para rellenar la tubería. Exactamente. Veo en los documentos la famosa regla de administrar cristaloides, que son esencialmente soluciones de agua y sal. Hablan de 30 mililitros por kilo de peso en las primeras 3 horas. Es mucha agua. Pero hay una actualización muy específica para 2026 respecto a las pacientes con un índice de masa corporal superior a 30, o sea, pacientes con obesidad. Y esta es una de las actualizaciones de seguridad más críticas de este año. Históricamente, imagínate que un paciente pesaba 140 kilos debido a la obesidad. La regla matemática estricta de 30 mililitros por kilo dictaba administrarle cantidades masivas de líquido, tal vez más de 4 litros directos a la vena en muy poco tiempo. Es una locura de volumen. Lo es. El problema fisiológico es que el tejido adiposo, la grasa, no tiene una red de vasos sanguíneos tan densa que realmente necesite esa reanimación volumétrica tan agresiva. Espera, entonces, ¿a dónde va todo ese exceso de agua salada si no la necesita la grasa del cuerpo? Directo a los pulmones. Ese exceso masivo de líquido no tiene a dónde ir, se filtra y causa lo que llamamos edema pulmonar. Literalmente ahogas al paciente desde adentro. Le salvas la presión, pero le destruyes la capacidad de respirar. ¡Qué fuerte! Por eso, las nuevas directrices dictan que el volumen de fluidos para estos pacientes debe calcularse basándose en su peso ideal o ajustado, no en su peso real marcado en la báscula. Así proteges el sistema respiratorio mientras restauras el volumen sanguíneo crítico. Entonces, ¿qué significa todo esto en nivel práctico? A ver, imagino que es como si tienes una planta marchita y la riegas. Esos son los fluidos. Pero a veces el líquido solo no basta. Si seguimos con tu analogía de la manguera pinchada, meter más líquido es útil, pero para que el chorro de agua llegue realmente lejos, con fuerza, necesitas apretar la manguera, ¿no? Reducir el diámetro. Me encantan tus analogías hoy. Sí, esa es la función exacta de los medicamentos conocidos como vasopresores, como la norepinefrina. Estos fármacos lo que hacen es contraer los vasos sanguíneos que estaban dilatados, restauran el tono vascular y elevan la presión de vuelta a un nivel que sea compatible con la vida. Y bombean la sangre al cerebro. Ajá. Sin embargo, administrar estos fármacos ha sido motivo de muchísima controversia médica. Durante décadas, la medicina dictaba que medicamentos tan potentes como los vasopresores solo debían administrarse a través de una vía central. A ver, para quienes nos escuchan, una vía central es ese catéter larguísimo y profundo que se inserta directamente en una vena grande del cuello o del pecho, casi llegando al corazón, ¿correcto? Así es. Es una línea directa al sistema venoso central. Pero aquí está el problema. Colocar una vía central requiere mucho tiempo. Necesitas un entorno estéril complejo, campos quirúrgicos, a menudo equipo de ultrasonido para guiar la aguja y, por supuesto, un médico con mucha experiencia en el procedimiento. Y mientras preparan todo ese quirófano en miniatura al lado de la cama, el paciente sigue con la presión por los suelos muriéndose. Precisamente, se perdían horas críticas. Por eso, las directrices de 2026 presentan un cambio masivo en la práctica diaria. Ya no hay que esperar por esa vía central. Se sugiere iniciar los vasopresores de forma periférica, es decir, a través de una vía intravenosa normal, de las cortitas, en una vena del brazo, si la presión no sube con los líquidos iniciales. Pero espera, yo he leído que siempre ha existido un miedo histórico enorme en la medicina respecto a esto, el famoso temor a la necrosis de los tejidos. O sea, si este medicamento que está diseñado para contraer los vasos sanguíneos de forma extrema se sale accidentalmente de la vena del brazo y se derrama en la piel,
¿No causaría que ese tejido del brazo muera por falta de sangre? Sí, el miedo a la necrosis tisular o a la isquemia local es 100% válido y tiene una base anatómica muy real. Si se sale, el daño es grave. Sin embargo, la balanza de riesgo frente a beneficio ha cambiado por completo gracias a los datos modernos. ¿Qué dicen los datos ahora? Estudios enormes y muy recientes demostraron que si se utilizan protocolos estrictos de monitoreo en el hospital, o sea, enfermeras revisando constantemente para asegurar que la vía del brazo está bien colocada y no hay fugas, la tasa de complicaciones locales es bajísima. Estamos hablando de aproximadamente un 5.9%. Bueno, sigue siendo un riesgo. Un 6% no es cero. No es cero, claro, pero debes sopesar ese 5.9% de riesgo de una complicación en la piel del brazo frente a una certeza casi total de fallo orgánico múltiple y muerte si dejas al paciente hipotenso durante horas esperando a que llegue el especialista a colocar la vía central. Clínicamente y matemáticamente, la decisión es obvia. Claro, sacrificar un porcentaje mínimo de riesgo en el brazo para salvar el cerebro y los riñones. Totalmente. La infusión periférica temprana es un mal mucho menor frente a una muerte inminente. Es elegir el camino que preserva la vida en ese momento crítico. Ahora, mientras los médicos ajustan estos medicamentos por la vena del brazo para subir la presión, siempre hay un número objetivo brillando en los monitores de terapia intensiva. Se busca mantener lo que llaman la presión arterial media en 65 milímetros de mercurio. Entiendo que esa es la línea de base mínima para que los órganos no mueran. Esa es la meta estándar, el famoso 65. Pero las fuentes destacan una excepción fascinante que quiero abordar, derivada de algo llamado el ensayo 65. Y tiene que ver específicamente con los pacientes mayores de 65 años de edad. Oh, sí. El ensayo 65 cambió completamente nuestra forma de entender la reanimación en pacientes geriátricos. Mira, antes se forzaba el corazón de un paciente de edad avanzada, usando dosis cada vez más altas de vasopresores solo para forzar al monitor a alcanzar ese número ideal de 65. Trataban al abuelo igual que al joven de 20 años. Exacto. ¿Y qué descubrieron? Que hacer eso estaba causando mucho más daño que beneficio. El exceso de medicación en un corazón mayor provocaba arritmias severas, un estrés cardíaco tremendo e incluso aumentaba la mortalidad general. Lo que las directrices de 2026 ahora apoyan firmemente es la hipotensión permisiva para este grupo de edad. O sea, permitir que su presión esté un poco más baja de lo normal a propósito. Exactamente. Mantener un rango un poquito más bajo, digamos de 60 a 65 milímetros de mercurio. Resulta que ese nivel es suficiente para mantener sus riñones y su cerebro funcionando adecuadamente, pero evita la toxicidad de ahogarlos en medicamentos agresivos. Es adaptar la medicina a la fisiología envejecida real del paciente, no forzar al paciente a encajar en un número arbitrario de un libro de texto médico. Es un enfoque mucho más humano y científico a la vez. Me parece brillante. Pero a ver, todo esto que hemos discutido hasta ahora, los líquidos calculados por peso ideal, los vasopresores en el brazo, la presión permisiva, todo esto es soporte vital. Es mantener la máquina del cuerpo humano funcionando a pesar del daño masivo. Es ganar tiempo. Exacto. Pero nada de eso elimina la raíz del problema. Para matar verdaderamente a la infección, necesitamos entrar al territorio de los antibióticos. Y aquí es donde parece que los médicos tienen que caminar por una cuerda floja extremadamente peligrosa. Sí, el momento exacto de administrar los antibióticos es sin duda el debate más delicado en toda la atención de la sepsis hoy en día. Las reglas de 2026 son súper tajantes en un escenario específico, si hay shock séptico. Es decir, cuando el paciente está colapsando. Sí, presión por los suelos, o si el diagnóstico clínico de que es sepsis es definitivo y evidente, los antibióticos deben administrarse en la primera hora, tras el reconocimiento. Sin excepciones, sin negociaciones. Así es. Pero no siempre está en blanco y negro, ¿verdad? Las estadísticas de las fuentes indican algo preocupante. Dicen que entre el 10 y el 30% de los pacientes que llegan a urgencias con lo que parece ser sepsis, finalmente resultan tener otra cosa totalmente distinta. Así es. Puede ser una inflamación severa no infecciosa, un infarto atípico, un problema metabólico grave.
Entonces, si las directrices obligaran a los médicos a dar antibióticos intravenosos masivos en menos de una hora a absolutamente cualquiera que llegue con fiebre y malestar grave, pues estaríamos creando un desastre a largo plazo, ¿no? Si conectamos esto con el panorama general, estaríamos alimentando la otra gran pandemia global silenciosa, la resistencia antimicrobiana. Las famosas superbacterias. Exacto. Si bombardeas a todos los pacientes indiscriminadamente con antibióticos de amplio espectro, las bacterias en el ambiente y en los hospitales aprenden, mutan y se vuelven inmunes. Llega un punto crítico en el que los medicamentos que tenemos hoy dejan de funcionar por completo para toda la población. Es como, como tener un cañón de agua gigantesco para apagar incendios. Pero si lo usas y gastas el agua ante cualquier rastro de humo o polvo, un día te quedas sin presión de agua cuando la ciudad entera está ardiendo de verdad. Es la analogía perfecta. Por eso existe esta cuerda floja médica. Para evitar agotar nuestras mejores herramientas, las directrices de 2026 introducen un matiz vital para los casos menos evidentes. Si el paciente no está colapsando en ese momento, o sea, si no hay choque, y la sepsis es solo posible, se le otorga al equipo médico una ventana de 3 horas para realizar una evaluación rápida. 3 horas para jugar a los detectives médicos sin dar la medicina. Exactamente. Tienen 3 horas de gracia clínica para hacer radiografías rápidas, revisar a fondo el historial, hacer ecografías de emergencia y descartar que el problema sea, no sé, una insuficiencia cardíaca o un coágulo en los pulmones. Si después de esa investigación veloz y muy estructurada, la sospecha de infección bacteriana persiste, entonces sí se administran los antibióticos. Es una exigencia dual brutal para el médico. Actúa rápido, pero piensa con un rigor extremo. Y me sorprende muchísimo cómo este rigor se está extendiendo más allá de las paredes del hospital, porque los documentos dedican una atención especial a lo que ocurre en la atención prehospitalaria. Mencionan una regla súper específica para casos de ambulancias en zonas rurales o de larga distancia. Sí, esto es revolucionario. Si una ambulancia está a más de 60 minutos de distancia del hospital y los paramédicos sospechan fuertemente de choque séptico, las pautas dicen que no deben simplemente acelerar el vehículo y rezar. ¿Qué deben hacer entonces? Deben actuar como una extensión de la unidad de cuidados intensivos. Las nuevas normas recomiendan que ante largas distancias de traslado y alta sospecha, los paramédicos comiencen a administrar antibióticos por vía intravenosa ahí mismo, en la ambulancia en movimiento. ¡Wow! O sea, para la logística diaria de un país, esto es un desafío inmenso. Requiere entrenar a miles de técnicos de urgencias, almacenar antibióticos sensibles a la temperatura en vehículos, cambiar leyes locales sobre quién puede recetar. Es un reto monumental. Estoy de acuerdo, pero subraya una verdad clínica innegable. En la sepsis, el tiempo es tejido celular. El tratamiento ya no comienza cuando el paciente cruza las puertas corredizas de urgencias. El tratamiento tiene que comenzar en la calle. Al analizar todo este nuevo panorama que hemos desglosado hoy, queda clarísimo que las directrices de 2026 están intentando orquestar un sistema de salud increíblemente ágil e integrado. Digo, dejamos atrás la visión anticuada del médico solitario tomando decisiones lentas en su consultorio. Completamente. Ahora hablamos de equipos multidisciplinarios atacando simultáneamente, como en los pits de carreras, paramédicos que llevan la unidad de cuidados intensivos a la carretera, un uso hipercalculado de los líquidos para no destruir los pulmones y una cautela profunda para no crear superbacterias en el intento. La verdad, es un acto de equilibrio médico magistral. Lo es. Y esto plantea una pregunta importante, algo que probablemente va a dominar la próxima década de la medicina intensiva. A ver, dime. Hoy en día, usamos la tecnología para medir la deformidad física de las células, o usamos algoritmos complejos como NIUS-2 para que categoricen niveles de riesgo, ¿cierto? Y todo esto ayuda a los médicos humanos a reaccionar ante síntomas que ya son detectables, como un ligero cambio en la respiración o la presión. Sí, síntomas que ya existen. Pero, a medida que la inteligencia artificial se alimente de millones de historiales médicos en tiempo real, rastreando biomarcadores genéticos invisibles y patrones microscópicos, llegará el día en que un sistema informático detecte el inicio molecular de la sepsis e inicie de forma automática el tratamiento intravenoso horas antes de que el corazón del paciente muestre el más mínimo signo de debilidad. Uf,
que la máquina se dé cuenta antes de que el cuerpo se entere. Exacto. Y la verdadera pregunta es, ¿estaremos los humanos dispuestos a ceder ese nivel de control? ¿Confiaremos ciegamente en una máquina que nos diagnostica y medica para una emergencia letal que nosotros en nuestro propio cuerpo aún no podemos ni sentir? ¡Wow! Es un pensamiento súper provocador y francamente un poco desconcertante para reflexionar. La línea entre la intuición clínica humana y la predicción algorítmica se está volviendo cada vez más y más fina. Pues bueno, gracias por guiarnos en este análisis profundo sobre cómo el mundo médico está rediseñando toda su maquinaria para salvar millones de vidas. Para quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Y sigan cuestionando todo.